El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer cuya historia es una profunda lección de resiliencia, conciencia y propósito. Les cuento sobre ella. Es ingeniera industrial y de sistemas con estudios en Francia y Brasil y cuenta con una maestría en desarrollo regional. Asimismo, es madre de 2 hijos, emprendedora, conferencista TED y activista por la visibilización de la enfermedad celíaca en México. Su historia está atravesada por la música que heredó de su padre, por la constante adaptación a los cambios, por años de síntomas minimizados, por un diagnóstico tardío, por la pérdida de su papá, por embarazos desafiantes, por la hospitalización y por un punto de quiebre familiar que se transformó en movimiento social, llevándola a cofundar junto a su esposo lo que hoy se está convirtiendo en Fundación Familia Sin Gluten. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Hermosillo, Sonora, para darle la bienvenida a Alejandra López, Efecto Inspiración. Ale, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado mi invitación. No, al contrario, yo te agradezco a ti, estoy súper emocionada de poder estar aquí. Mientras decías toda la historia, yo estaba con las ganas de llorar y por todas las cosas que sé que están detrás de todo eso que platicaste, como bien dices, y cómo la resiliencia te va haciendo, pues, cambiar y cambiar también tu forma de pensar, ¿no? Totalmente, Ale. Además, me encanta la forma en la que llegas a esta plataforma, en la que llegas a este programa, que fue precisamente a través de varias seguidoras que me escribieron y me dijeron, oye, échale un ojo a Ale, échale un ojo aquí a su página. Y cuando eso sucede, para la gente que hoy nos ve y nos escucha, que sepan que sí leo y sí tomo en cuenta todo lo que me dicen, siempre le pongo banderita. Cuando alguien me dice, oye, fíjate que esta persona, entonces lo que hago es le pongo ahí una banderita que viene ahí en Instagram para tenerlo en el radar. Y sucede que a las semanas tú me escribes y me dices, oye, esta es mi historia, me encantaría estar en el programa. Y cuando esos astros de alguna manera se alinean, es porque no hay duda de que la historia tiene que estar en el programa, de que la historia debe ser contada. Y para mí es un privilegio enorme, Ale, enorme, que obviamente la gente que me sigue quiere escuchar tu historia conmigo, pero todavía un privilegio más grande que tú, quien eres la protagonista de esta historia, hayas levantado la mano para estar hoy aquí. Así que doblemente gracias. De verdad Muchas que lo gracias. aplaudo. Gracias. Y bueno, empezamos a platicar sobre ti. Yo le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. En tu caso, Ale, háblame de cómo fue esa niñez, esa juventud. Bien lo dices, toda la vida nos va acomodando para pasar los siguientes desafíos que vienen y nos permiten afrontar todos esos retos que están por delante. Y sí, yo nací en Guaymas, Sonora, pero vivo actualmente en Hermosillo. Y desde niña tuve que cambiar varias veces el lugar de vivir porque mi papá era doctor. Y pues viajé a Guadalajara, Hermosillo, otra vez Guaymas, y pues sí fueron muchos cambios en los cuales me tuve que adaptar y aprender a conocer más personas y otros lugares, ¿no? Además, cuando estaba como en segundo de secundaria más o menos, mis papás se separaron y ahí fue algo como que un quiebre completamente definitivo, ¿no? En el que me tuve que venir a vivir a Hermosillo y aprender a vivir pues a distancia con mi papá y una vida diferente con mi papá. Además que
eso también me hizo cambiar de lugar de residencia, o sea, dejar todo, mis amigos, mi escuela, las cosas que yo hacía, mis clases de música que me encantaba. Pasé mucho tiempo sin hacer lo que me gustaba al llegar a Hermosillo y entender la dinámica y vivir esos dos duelos, ¿no? Tanto la separación de mis papás como el dejar mi ciudad. Y realmente viví, ¿Qué edad creo que fue esto, Ale, me dijiste? ¿A qué edad? más o menos a mis 12 años fue cuando me vine a vivir a Hermosillo y pues desde ahí ya vivo aquí con unos cambios que de repente tuve, como bien dijiste, en la universidad, estudié en otro país y así, pero ya he vivido toda mi vida aquí. Cuando empiezan esos cambios, cuando empieza la vida como a prepararte para lo que, insisto, para lo que ibas a vivir después, empieza yo creo que también a formarse ese carácter resiliente y empieza a formarse pues esa fortaleza que iba a ser súper necesaria, Ale, para afrontar otra vez tu diagnóstico, el diagnóstico de tus hijos, de tu marido. Pero antes de llegar a eso, quiero que me hables un poquito de una vez que ya te estableces en la ciudad. Háblame de cuando empiezas a formar tu familia, háblame de cuando conoces a tu esposo, cuando se casan, vamos a ponernos un poquito románticos. Quiero entender un poquito cuándo entra ya a escena tu marido y que empiezan a formar ya su propia familia. Conocí a mi esposo en un bautizo y de ahí empezamos a platicar, pero no éramos novios ni nada. Y ya después de que me fui a Brasil a estudiar, cuando llegué, él me empezó a mandar muchísimos mensajes y luego ya empezamos a salir y así. Y eso fue en el 2013. Y súper rápido, ¿eh? Empezamos a salir de que en marzo, abril más o menos, y en diciembre me dio el anillo. O sea, lo flechaste. Y él, ajá, cautivado. Entonces, nos casamos un año después, en diciembre del 2014, y desde ahí pues estamos aquí juntos. Después ya tuvimos dos hijos y ahí es cuando comienza toda nuestra historia familiar. Me encanta porque esa historia familiar ha sido pues una base importantísima para ti, Ale, para los cuatro, ¿no? Para los cuatro que han tenido que compartir un diagnóstico complicado y un diagnóstico sobre todo poco conocido. Insisto, ya llegaremos a eso. Pero Exacto. antes de eso, yo quisiera regresar un poquito a ti, entendiendo que ya conocemos un poquito tu contexto, ya conocemos un poco esta historia de amor, ya sabemos que te casas, que tienes dos hijos. También mencioné en la semblanza, y lo sé porque tú me lo compartiste, que durante muchos años, a pesar de que tú estabas o eras parte o eres parte de una familia de médicos, tu papá, que en paz descanse, era médico, durante muchos años tuviste síntomas que fueron normalizados. Yo quisiera empezar a entender y preguntarte, antes de que tú supieras absolutamente nada, antes de que el diagnóstico de enfermedad celíaca llegue a tu vida, quiero conocer un poco cuáles fueron esos síntomas que años después tuvieron ya una explicación. Háblame un poquito de esa niña, de esa joven que vivía con temas de salud, que tenía síntomas que fueron normalizados. Desde niña, desde que tenía como 3 4 años, empecé con estreñimiento, pero así de muchos días, que 3 4 días sin poder ir al baño. Y después, ya más grande, tenía muchos problemas de esmalte. O sea, yo pensaba que yo estaba mal, que algo estaba mal con mi vida o que no me lavaba bien los dientes, pero eran muchos caries y muchos problemas de manchas o los dientes así como que medio blanqueado, medio amarillo. Eh, ya después, un poco más grande, empecé con mucha inflamación y me dolía el estómago de repente. Y luego ya cuando empecé a buscar como más formalmente, fue a raíz de que a mis 17 años aproximadamente me empezaron a salir unas ronchas muy raras. Eh, no me acuerdo cómo se llama el término que le dieron en la biopsia, si ahorita me acuerdo se los recuerdo, pero normalmente esas lesiones en la piel se les llama en enfermedad celíaca dermatitis herpetiforme. Yo no sabía qué era en ese momento porque a veces me salían de una forma muy rara y luego de otra. Dificultó mi diagnóstico que en la biopsia no salía que era dermatitis herpetiforme, que es lo que está relacionado con la celiaquía. Me salía otra cosa que se llama eritema anular centrífugo,
pero ya después investigando supe que tiene relación con la enfermedad celíaca. Después empecé a tener temas ginecológicos también, o bueno, desde más chica tenía muchos dolores menstruales, tenía también mareos antes de que fueran a ser mis días, me empezaba a sentir muy mal. Y luego tenía un dolor siempre en la parte abdominal del lado izquierdo y me la pasaba inflamado, también con muchos gases, a veces diarrea. Y después cuando ya me detonó todo muchísimo más fue cuando todos los síntomas se presentaban en conjunto, y eran días que me sentía muy mal porque también me daba migraña. Entonces la migraña era una migraña incapacitante en la cual pues no me podía parar de la cama, quedaba días como una semana tirada y luego otra semana bien, y aparte se sumaban todos los demás dolores que era el estómago, que también tenía vejiga hiperactiva, porque de tanta inflamación que tenía me la pasaba queriendo hacer pipí, y los problemas ginecológicos y pues esta parte que te digo de la inflamación y las ronchas, ¿no? Y que siempre me sentía mal, o sea, era una sensación de sentirme mal, o sea, como que eh, tú sabes, tu cuerpo, no sé, sabes que hay algo que no está bien en el fondo. O sea, por más que hiciera las cosas, por más que durmiera, me sentía muy, muy cansada. O sea, me levantaba y quería ir a la escuela normal y sentía una pesadez en mi cuerpo que no podía con ella. Y no entendía por qué decía si dormí, si estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo todo. Y nada. Entonces yo preguntaba, iba con muchos doctores y me decían, no, yo creo que lo de la inflamación es síndrome de colon irritable o es el estrés. Eso que vas mucho a hacer pipí es el estrés. Y así. Y también, incluso con mi papá, ¿eh? También lo viví con mi papá porque yo le decía de que, oye, papá, me pasa eso, me pasa lo otro. Y yo, ya, deja de buscarle, tú no tienes nada. Entonces, así fue como empezaron todos Y mis esto síntomas. fue todo el tiempo, o sea, dices que desde niña tenías estos síntomas hasta que diste con el diagnóstico, iban, venían y Iban y venían, o ok, sea, desde niña, yo viendo en retrospectiva, logré identificar que todo eso me pasaba desde niña, ok. pero fue más fuerte a partir de los 17 18 años, que de repente tenía una cosa, luego otra, así como que también tenía muchas infecciones recurrentes eh, de la vejiga también. Y me quiero Entonces, imaginar, Ale, que también esto te afectaba en tu salud mental. O sea, ay, claro. el sentirte así físicamente también te afectaba, no sé si estabas triste, si estabas irritable, ¿cómo impactaba? Cuando estaba más chica, como que a veces no le ponía atención. Decía, ay, bueno, pues ya se me pasó. O incluso yo salía y aquí hace mucho calor en Hermosillo, ¿no? Entonces, cuando yo salía, decía, ay, pues fue el calor que me enronché. Incluso mi mamá pensaba que tenía alergia al sol o al calor o algo así, porque cuando salía en las noches, pues terminaba enronchándome, pero coincidía en que yo tomaba cerveza, comía tacos, comía cosas que tenían gluten, ¿no? Y jamás lo relacioné hasta después. Pero sí, no, sabes que de chiquita, pues no, cuando estaba más joven, siento que no pelaba tanto los síntomas. Cuando ya no podía, cuando ya no pude más, fue ya estando casada, que eran las migrañas, que esas sí me dejaban tirada en el piso. Y al principio mi esposo me decía, ay, no creo que sea para tanto, pero cuando nos casamos y que me vio, me dijo, oye, no, si tienes, o sea, hay que Sí, seguir investigando. O sea, claro. porque no es normal que vivas así, que te sientas mal todo el tiempo. Y seguimos. Y aparte, ¿sabes qué? Es un desgaste no solo o sea, no solo físico, sino emocional, por el tema de estar buscando doctor tras doctor, explicando a todo el mundo tu caso, que nadie te entienda, o que minimicen mucho los síntomas, o vivir tanto esto, el gaslighting médico, eso es tremendo, tremendo. Y por fin, en el 2018, el 14 de febrero del 2018, recibes el diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Qué se siente por fin ponerle nombre a lo que llevabas años viviendo? Ale, ¿cómo llega este diagnóstico después de ir con tantos médicos, después de buscar, después de que te decían que no tenías nada, pero tú seguías en esa lucha de encontrar qué pasaba contigo? ¿Cómo llega ese diagnóstico y qué sentiste? Pues sí, después de aproximadamente 10 años de buscar qué era lo que tenía, el encontrar un diagnóstico fue una validación y un sentir, no estás loca,
no estás loca, no te estabas imaginando, no estaba nada mal contigo. Es un alivio. A pesar de que tengas un diagnóstico y que pues sabes que tu vida ya había cambiado, pero está a punto de cambiar todavía más, eh, también vives este alivio, pero a la vez es una mezcla de duelo. Es algo muy, muy, muy complicado. O Ahí ya sea, eras mamá, ¿verdad? ya era mamá, sí, ya había tenido a mi primer niño. Ok, Ujú. ok. Tenía como un año y medio más o menos cuando me diagnosticaron. Y en ese alivio, Ale, háblame un poquito de cómo entiendes tú esta enfermedad, porque es una enfermedad que es muy poco conocida, es una enfermedad de la que no se habla mucho, es una enfermedad que necesita muchísima visibilización. Cuando tú escuchas por primera vez el diagnóstico y te dicen, tienes enfermedad celíaca, ¿qué pensaste? Además de que no estoy loca, además de sentir el alivio, ¿qué pensaste del tema? Y háblanos un poquito de qué es la enfermedad celíaca. Al principio yo no entendía nada, ¿eh? O sea, cuando leí todo, o sea, también para mí fue algo nuevo, así que igual no culpo a las personas que no conocen de esto, porque para mí también fue una sorpresa. La verdad que yo encontré mi diagnóstico porque leí en una revista de difusión, de hecho, de médica, leí todos los síntomas y yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, y no lo podía creer, dije, quizás tengo esto. Y ya fue cuando me acerqué a un gastro que que sabía un poco de la enfermedad celíaca, porque aún en este tiempo hay muchos doctores que no saben o no la imaginan y no la buscan. Entonces, pues sí te digo, un proceso complicado y te quería platicar entonces qué es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica que se provoca por la ingesta de gluten. Sistémica es decir, que afecta todo el cuerpo. Crónica es que es de por vida y autoinmune es que el cuerpo se ataca solo. El cuerpo se empieza a atacar a través de que ingieres gluten. El gluten se encuentra en la avena. Bueno, hay avena certificada sin gluten, pero la mayoría de las avenas se transporta y se maneja donde mismo que se hace el trigo, el centeno y la cebada. Entonces, todo lo que contiene esa proteína y que entra a nuestro sistema empieza a dañarnos, nuestro cuerpo se empieza a atacar, todo empieza en el intestino, porque tenemos unas vellosidades y esas vellosidades se van aplastando. O sea, imagina que tenemos una alfombra con muchos pelitos y esos pelitos quedan planitos. Eso es lo que le pasa a las personas con enfermedad celíaca. ¿Y qué pasa? Me dirás, bueno, es una enfermedad del intestino, no te va a pasar nada si comes gluten. Bueno, no, sí pasa. O sea, pasa que el intestino se aplana, entonces tú ya no tienes esa protección, esas vellosidades, en las que hacen que todas las cosas, otras proteínas que ingieres pasen y tú también puedas, además de otras, adquirir otras intolerancias alimentarias, otras enfermedades autoinmunes. Y los síntomas se pueden manifestar en todo el cuerpo porque es una enfermedad sistémica. O sea que puede que haya una persona que le dé dolor de cabeza y no tenga ningún otro síntoma y sea celiaquía. O puede que haya otra persona que tenga anemia porque también este aplanamiento de vellosidades causa que no puedas absorber adecuadamente los nutrientes. Entonces es muy común ver a pacientes que tienen enfermedad celíaca con deficiencia de vitamina D, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina K, de vitamina B12, de muchas otras vitaminas, o también con osteopenia y osteoporosis. En mi caso, yo también viví con osteopenia, o sea, a mis 31 años de edad fui diagnosticada con osteopenia. Entonces, una persona que tiene osteopenia o osteoporosis a muy temprana edad es muy probable sospechar que podría tener enfermedad celíaca. Y para descubrir o para tener el diagnóstico, ¿hay algún examen o es más de que el doctor evalúe tus síntomas? ¿Cómo es eso? No, no, sí, sí hay exámenes. Sí, Ok, el problema es que no los piden, como dices, no es que sea poco común, es poco conocida. Se claro. dice que podría ser, normalmente las estadísticas dicen que puede ser el 1% de las personas en el mundo podrían tener enfermedad celíaca. Hay estudios más recientes que dicen que podría ser entre 1 de cada 40, o sea, estamos hablando que es mucha la población que podría tenerlo, ¿no?
Ok. Entonces, para saber si tienes o no enfermedad celíaca, hay una serie de pasos. Lo primero es saber si tienes la predisposición genética. Hay dos genes que el 99% de los pacientes celíacos lo tienen, es el HLA de Q2 y de Q8. Luego hay otro test que son anticuerpos antitransglutaminasa IgA. Normalmente si estos salen alterados, pues es que hay algún tema con el gluten y también se tiene que hacer un estudio de IgA sérica total, porque ese también te puede indicar si el otro estudio de IgA, de antiglutaminasa IgA, es válido o no. Porque a veces cuando esta última está alterada, puede dar o sea, falsos negativos, ¿no? Y también se tiene que hacer una biopsia de duodeno. Esta es súper importante que la haga alguien que conozca bien de enfermedad celíaca, porque se tienen que hacer diferentes tomas del duodeno de diferentes partes, porque la enfermedad celíaca es como si fuera una calle que tiene muchos baches. Por algunos lados va a haber baches y por otros no. Entonces, por eso tienen que tomar partes, distintas biopsias de distintas partes para que pueda salir el daño. A veces cuando está parchado o incipiente es cuando sucede esta parte. Y a veces se complica el diagnóstico porque muchas veces los anticuerpos salen negativos. Y ahí dicen los doctores, oye, no, entonces tú no tienes enfermedad celíaca, que a mí me pasó. Y eso dificultó mi diagnóstico más. O sea, cuando me lo confirmaron el 14 de febrero de 2018 todavía tuve muchas dudas porque mis anticuerpos salían negativos, pero mi biopsia y mi genética salía positiva, más todos mis síntomas y que retiré el gluten y me sentía mejor. Ya con esos cuatro criterios puedes corroborar que sí tienes enfermedad celíaca. También es muy importante aclarar que en los niños es muy común que los anticuerpos salgan negativos y en mis niños salieron y hay que corroborar que es por que si existe esta deficiencia de IgA que comentaba anteriormente o también pasa mucho en los niños por el sistema autoinmune que es muy inmaduro. Entonces, es importante revisar todo y seguir viendo si tienes o no por toda la sintomatología, ¿no? Y ya después, como tenía muchas dudas porque a mí nunca me salieron los anticuerpos positivos y en ese entonces los doctores que me revisaron no sabían esta parte de la IgA, que mi IgA sí estaba alterada. O sea, con esto ya lo podría haber comprobado. Después volví a decidir hacer un reto gluten. El reto gluten consiste en volver a comer gluten por más de 6 semanas para ver si se elevan los anticuerpos, pero verás la sorpresa. Ahí mi IgA ya se había estabilizado y salieron positivos los anticuerpos. Wow. Entonces ahí ya no me podía hacer para atrás, ya tenía el diagnóstico completamente confirmado, ahora sí, por dos doctores y no podía hacerme para atrás. Solo tenía como una leve esperanza de que a lo mejor no fuera, que alguien me dijo, es que no, no tienes porque como tienes los anticuerpos negativos y te dice, bueno, será, pero si me he sentido mejor, o sea, ¿cómo no va a ser? O a lo mejor ya lo dejé y me medio curé, pero no es cierto, o sea, no se cura. Y la verdad es que tienes esperanza de que no sea, porque al menos aquí en México tu vida cambia radicalmente. Lo que te comentaba hace rato del duelo, eh, dejas de ser la persona que eras antes. Yo intentaba ser la misma persona y dije, la verdad al principio es complicado porque si entras en un proceso de como victimización, del por qué a mí, si todos están viendo también que yo no puedo comer, porque todos comen enfrente de mí, porque no quieren salir, porque no vamos a un lugar donde yo sí pueda, hasta que capté. Es que no hay un lugar donde yo pueda. O sea, no me puedo poner con las personas de esta forma de víctima, sino que yo tengo que cambiar mi actitud. O sea, y lo que dije, lo que pensé en ese momento. Y después de salir de ese pozo oscuro al que al principio te pasa, dije, esto lo tengo que transformar. Yo voy a seguir haciendo mi vida, voy a seguir haciendo mis cosas, voy a seguir conviviendo, voy a seguir saliendo, voy a seguir viajando, aunque esto implique, pues, más complicaciones, ¿no? Complicaciones digo porque tienes que cargar con todo. Entonces yo siempre cargaba con mis toppers, me iba a todas partes, salía o si mis amigos salían a cenar o con mi esposo, pues yo siempre cargaba mi topper y él salía normal. Pensarás, qué simple, no pasa nada si es nada más dejar el gluten. Es dejar de comer un ingrediente, no pasa nada, pero es que está en todas partes.
está en todas partes y el tema es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando un alimento que no tiene gluten entra en contacto con otro que sí tiene gluten y puede ser solo por tocarlo, con la mano sucia. Entonces, muchos restaurantes no están capacitados, ni las personas, ni las mismas personas que dicen fabricar productos sin gluten están totalmente conscientes de eso. Y para personas como yo o que son alérgicos, sí les causa un problema. Pero aquí yo quería hacer otro ejercicio de que se pongan en nuestra posición. Imagínate que un día te dicen, oye, pues no puedes comer gluten. Tienes una enfermedad autoinmune que si tú sigues comiendo gluten, puedes tener muchas otras comorbilidades que quizás son mucho más serias, enfermedades autoinmunes o incluso cáncer. Entonces, que hagan el ejercicio de qué harías si no tienes ningún lugar a donde ir a comer. Si cuando todo el mundo está comiendo y están compartiendo con cosas, tú no puedes compartir absolutamente nada. O simplemente que las personas que nos están escuchando aquí vayan al súper y hagan el ejercicio de buscar cosas sin gluten para ver qué encuentran. Y que encuentren cosas certificadas y que son reales, porque hay muchas cosas que dicen sin gluten, pero las volteas y luego tienen trazas. Entonces, el tema aquí, y por lo que lo estamos hablando, aparte que es un derecho la alimentación, es que también es un tema emocional que afecta completamente emocional a tus rutinas, a tu vida, a todas las cosas que conocías antes, tanto como los convivios familiares, las salidas, el poder salir de un lugar y decir, ay, hoy estoy cansada y no quiero cocinar. Yo no puedo hacer eso. No puedo improvisar, o sea, no puedo ir a un viaje, no puedo ir a ningún lugar sin pensar antes en la comida. O sea, siempre tienes que ir un paso adelante. Y la verdad que el que a mí me hayan diagnosticado antes me preparó también. Me preparó porque no sabía qué era lo que me iba a afrontar después. Y siempre he dicho, yo me consideraba muy afortunada porque así como que queriendo ver de la forma más positiva esta enfermedad, decía, bueno, pues ni modo, me tocó una enfermedad autoinmune, pero me tocó una que yo controlo, que yo elijo si me enfermo o no. Hasta me sentía bendecida de poder elegir, me quiero enfermar o no me quiero enfermar. Entonces yo sabía los riesgos que conllevaba y por lo tanto empecé a aprender, empecé a estudiar lo que era y a, pues a capacitarme porque era algo que yo vivía y que quería entender. Y a decir, yo voy a poder salir adelante y poder hacer las cosas como cualquier otra persona cuando era yo sola. Y qué increíble todo esto que nos cuentas, Ale, porque sí, o sea, estás hablando no solamente de lo que implica el nutrirte, que ya de por sí es un tema importantísimo. Le agregas la parte de pertenecer, la parte social, la parte de querer compartir y ya se hace un engrudo gigante porque ya implica muchísimos otros temas de los cuales a veces no entendemos que trae la comida. O sea, el ir a sentarte en una mesa genera muchas otras cosas que van más allá de la alimentación como tal. Insisto que es importantísima. Hay todo un tema emocional que tú tuviste que cambiar y como bien lo dices, de alguna manera hasta ahí estaba controlado en el sentido de que, bueno, pues soy yo, soy una adulta, yo puedo controlarlo, yo puedo saber qué voy a hacer, qué voy a cocinar, pero pues eso no iba a ser lo más complicado porque en el 2024 diagnostican a tus dos hijos también con enfermedad celíaca y luego en el 2025 diagnostican a tu esposo con lo mismo. Y Es increíble. no, 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 y aparte, déjame también mencionar que en este inter de que tú recibes tu diagnóstico y luego vienen los diagnósticos de tus hijos, pierdes también a tu papá. Entonces, traías una cosa muy fuerte ya de por sí de tu duelo con el tema de la enfermedad, del duelo de perder a tu padre y años después enfrentar que toda tu familia, todo tu núcleo familiar tienen esta enfermedad. Explícame cómo llegas a eso, qué le pasaba a tus hijos, qué le pasaba a tu esposo, cómo llegan a estos diagnósticos y cómo tú
la mamá, que siempre somos las que estamos ahí para sostener, para dar cariño, para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestra pareja, de repente, pues no solamente se tiene que sostener a ella misma, sino en una enfermedad, sino tiene que sostener a todo su núcleo. Explícame qué sucede y explícame sobre todo qué sucede en tu corazón, Ale. Primero te platico de la parte de mi papá y de vivir ese doble duelo. Y también tenía un tema familiar con la familia de mi esposo. Tuvo un problema también muy grande. Entonces se me juntaron esas tres cosas en las que fue muy complicado. O sea, vivir el duelo de una enfermedad es real. Es como vivir el duelo de una persona. O sea, pierdes tu identidad, pierdes lo que eras antes, pierdes las cosas que hacías, costumbres. O sea, no sé cómo explicar, y quizás la gente que me escuche y que está diagnosticada con celiaquía pueda entender que imagínate que no puedes comer algo que hacía tu abuelita o tu mamá desde niña. ¿Verdad que cuando tú comes algo te trae recuerdos, te trae placer, el olor, te trae tranquilidad? No lo puedes volver a hacer, nunca más. Puedes crear sustitutos, pero ya no vas a poder hacer, o simplemente tu mamá quizás ya no te va a poder preparar lo mismo, no porque no quiera, sino porque no sabe. Entonces son muchas cosas que implican todo este cambio, ¿no? Y cuando fallece mi papá, obviamente se me vino al mundo abajo. Fue un cambio completamente radical. No puedo explicar la sensación y lo que se vive y todo esto en conjunto. Es muy, muy importante que las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad autoinmune o que pasan por un duelo busquen ayuda psicológica. La verdad que eso a mí fue lo que me salvó. Tuve apoyo de una tanatóloga que me ayudaba con esos tres procesos que estaba viviendo a la par, que era muy difícil que otras personas me pudieran entender. De hecho, hace poco mi esposo me dijo un día, me volteé a ver y me dice, perdón, perdón porque tú viviste todo eso sola y no entendía todo lo que tú estás pasando. Y yo, ya sé, o sea, nunca te puedes poner en el lugar del otro cuando no lo vives. Hasta que él lo vivió, se dio cuenta de lo complicado que podía llegar a ser. Pero bueno, en 2024 diagnostican a mis niños. Yo sabía que era una posibilidad que ellos pudieran tener la enfermedad porque es genética. No quiere decir que la vayas a heredar. Puedes heredar el gen. Entonces yo tenía que saber si mis hijos tenían o no el gen. Y la verdad que me había hecho como loca, o sea, como que no quería saber si lo tenían o no, como que decía, puede ser más fácil la vida si no sé que lo tienen, porque soy yo, o sea, al final yo seguía saliendo con mi familia, íbamos a comer a todas partes, salíamos a restaurantes y yo siempre cargaba mi tupper, pero ellos seguían con su vida normal. Entonces, como que ver a mis hijos, quitarles todas esas posibilidades, era como, ay, verás, espérame, no quiero saber. O sea, todavía no quiero saber. Entonces, cuando empezaron todas esas alarmas de que mis niños empezaron a quedarse como más bajitos, los veía como más chiquitos. Y en los niños eso es uno de los principales síntomas, el retraso del crecimiento. Y a los dos les estaba pasando lo mismo. El más chiquito no tenía hambre, a veces se quedaba así como que ya no quiero comer, me duele la panza, pero era de lo único que se quejaba. Y esta parte que estaba más chico. Y el más grande siempre le dolía la cabeza, siempre le dolía el estómago y así. Y cuando iba al baño eran unas heces un poco raras. O sea, tenían como grasita, tenían como así moco también. Y después el acabose fue que un día me dice, mamá, pedí una quesadilla en la escuela y vomité. Y yo, no, pues ya, o sea, ya son muchas cosas. No me puedo hacer más tiempo loca. Les tengo que hacer los análisis genéticos y sí, les hice los análisis genéticos y también les hicimos los anticuerpos, pero salieron negativos en los dos niños. Y yo se los hice sin ir con la doctora, ¿eh? Porque yo ya estaba así como que bloqueada entre que ya sabía que era la posibilidad, voy y les hago los estudios y llego con la gastro de mis niños y le digo, ya sé, o sea, ya vengo nomás a que me digas que les tienes que hacer la biopsia porque traen síntomas los dos, por la genética de su mamá, por la predisposición de que ya hay alguien que tiene enfermedad celíaca. Y el primero en diagnosticar fue mi niño mayor. Ese día no te puedo explicar. O sea, la doctora, en cuanto vio las imágenes, porque lo puedes ver, o sea, no necesitas tener mucho conocimiento para ver un intestino
que tiene esto, o sea, se ve plano, literal, y los demás pedazos se ven así como que están mejor, las partes que están bien y las partes que están mal, como te comentaba, hay lugares que están diferenciados. Con las puras fotos era muy evidente. Cuando salió la doctora me dijo, pues es que sí, tenemos que esperar la biopsia, pero te recomiendo que ya vayan empezando a dejar el gluten, que le expliquen. Ese fue un día fatídico, ¿Qué edad tenía hace tu hijo ahí? 8, 8, ok. tenía 8 años. Entonces cuando él se da cuenta, me dice, ya no voy a poder comer yo tampoco. Y fue un día de llorar. Todos lloramos todo el día. Fue una cosa, no te puedo explicar, porque ¿cómo le explicas a su niño? Quizás parece algo irrelevante, pero sí cambia tu vida. O sea, dejar de hacer cosas socialmente, con sus amigos, la escuela. O sea, me mata, por ejemplo, a mí los partidos también, ¿no? Que salen ellos de un partido y de que vámonos todos a jugar o vamos a hacer alguna cosa. De que siempre tengo que andar cargando con cosas en la bolsa para que si se pueda ir a la casa del amiguito o si tiene que ir con un amiguito me tengo que regresar a casa, hacerles algo yo, llevar. Justamente la semana pasada me pasó algo así, que estaban en un partido y invitan a mi niño a ir a otro partido de básquet, de hecho, pero de profesionales de aquí de Hermosillo. Si no fuera porque mi esposo ha hecho también todo un trabajo y de gestión de conseguir unas tarjetitas para que nos dejen pasar con nuestra propia comida, mi niño se hubiera tenido que quedar afuera o no entrar o entrar sin comer nada y ver a todos sus amiguitos comer o tener hambre o comer hasta que fuera más noche, porque a mí me ha pasado muchas de esas cosas. Como adulto lo entiendes y te calmas, ¿no? Pero con un niño es complicado explicarle. Entonces, pudo entrar con su comida a este partido porque teníamos esta tarjetita que nos hicieron un súper favor de poder fabricarlas para la comunidad que tenemos aquí también y que es algo que queremos hacer a nivel nacional para que todas las personas puedan hacerlo. Pero saliendo del partido, el partido de mi niño, ¿no? Cuando salieron del partido, me tuve que regresar a mi casa casi que volando a prepararle la cena, a prepararle cosas porque él ya se había ido con sus amiguitos. Había un tráfico terrible. Cuando regresé y le llevé las cosas a la mamá, le digo, ay, aquí te traigo y ella de que sobreviviendo, ¿verdad? Y yo sí. Y me subí al carro y no podía dejar de llorar, pensando en que esta es una dinámica que se tiene que realizar mucho tiempo y que por eso es algo que estamos hablando y que queremos cambiar, porque en otros países existen estas cosas, ¿no? De que ya en estadios, que en otros lugares hay alimentos y aquí no, o sea, aquí en México es muy complicado. Y he escuchado a otras personas de otros países decir, ay, pero qué exagerados y no te cambia la vida vivir sin gluten. Y yo, sí, no te cambia la vida cuando hay recursos, cuando hay oportunidades, cuando hay conocimiento. Pero cuando no hay conocimiento, cuando no hay lugares y cuando no hay recursos, es muy complicado. O sea, también otro ejercicio que me gustaría hacer es preguntarles si ustedes van a un restaurante o simplemente ustedes mismos, si saben qué es la enfermedad celíaca, si conocían todo lo que implicaba, o sea, no poder comer muchas cosas, la comida, y preguntarle en un restaurante si saben qué es el gluten, si saben qué es la enfermedad celíaca y si saben qué es la contaminación cruzada. Wow. La verdad, Ale, es que me conmueve mucho escucharte, ver tus lágrimas, tu voz entrecortada, porque cuando hablamos de los hijos, pues ahí sí todo cambia, ¿no? A nosotros nos puede pasar todo, pero que a un hijo no nos los toquen y tener que a tus dos niños Ujú. de 8 años y el otro, ¿cuánto tenía cuando lo diagnosticaron? 5. 5 años, o sea, y fue un mes de diferencia, Un entiendo. mes de diferencia de diagnóstico. A uno lo diagnosticaron en octubre y a otro en noviembre. Y bien tierno, mi niño más chiquito, cuando salió y pasó lo mismo, ¿no? En cuanto vio la doctora las imágenes, se veía, evidentemente. Teníamos que esperar el resultado de la biopsia, pero ya lo sabíamos. Entonces, cuando salimos de su endoscopía, le digo, Bernardo, si lo tienes también como nosotros.
Y de que, sí, yo soy igual que todos. Y llegó a la casa y nos abrazó, ya todos somos equipos sin gluten. Y yo decía, wow, o sea, su capacidad de verlo como todos somos iguales, somos un equipo, no pasa nada, así. Y él lo vivió como mucho más tranquilo. Aparte, como estaba más chico, o sea, no le pegó tanto en ese sentido. Mi otro hijo ya había vivido muchas más cosas, Claro. Ujú. pero sí ha sido también un proceso complicado para él, porque hay veces que hay lugares en los que le ofrecen cosas y él de que mamá tiene gluten y yo, no sé. O sea, que no vienen empacados y que también implican lágrimas, implican preguntas, preguntas incómodas o preguntas que a veces ni tú sabes qué responderle. O que te dice algo que no quieres ni voltear a verlo porque sabes que estás a punto de soltar una lágrima, porque son cosas que quizás no tendrías ni que estarle explicando a un hijo. Yo sé que no es una enfermedad quizás eh, de que te va a matar al instante, pero si no te cuidas, sí puede suceder porque van a pasar todas estas comorbilidades. Pero el vivirla día a día y enfrentar estos retos día a día, ese es el problema. Y como te decía, el tema emocional, ese quizás es el que más pega, más en un lugar en donde no hay recursos, no hay cosas. Por ejemplo, en mi ciudad, no hay ni un solo restaurante que te pueda ofrecer opciones sin gluten con garantía o que tengan conocimiento. Tú les explicas y te persinas así de que ojalá entendió y que ojalá me vayan a traer bien la comida. Y por lo mismo casi no Pero, salimos a restaurantes, ¿no? ¿cómo le explicas eso a un niño, Ale? O sea, te estoy escuchando y trato de visualizar como la escena de estos partidos, de ir a casa de sus amiguitos. ¿Cómo le explicas a un niño para que lo pueda entender y para que lo pueda acatar? O sea, ¿cuál ha sido como tu estrategia con ellos, pues de comunicación? Creo que a mí me sirvió mucho, como te decía, todo lo que me pasó antes. Yo no sé cómo le hacen los otros papás cuando diagnostican a sus hijos primero. Estas preguntas que dices, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ni la misma mamá sabe qué hacer, ni sabe qué contestarle. A mí me diagnosticaron primero y yo ya tenía el camino, o sea, ya estaba como más acostumbrada a esto. Yo creo que sirvió que mis hijos me veían. Entonces mis hijos ya sabían que yo siempre cargaba mis cosas, que yo siempre traía mi lonchera, que siempre averiguaba, preguntaba, buscaba cosas. Entonces para ellos fue ahora lo tengo que hacer como mi mamá. Fue como más natural, de Fue alguna como, manera. ajá, de cierta forma, ¿no? Aunque todavía me preguntan, mamá, ¿puedo checar si tiene gluten? ¿Puedo comer esto o no puedo? O este tema de la contaminación cruzada es muy complicado en los niños, porque por ejemplo, hasta la plastilina Play-Doh puede tener gluten. Ok. Entonces, imagínate que están jugando y toca la plastilina y no se lavan las manos, luego se la llevan a la boca, entonces eso también puede contaminarte y causar una reacción. Pero bueno, todo eso le tuve que explicar a mis hijos. Oye, también la plastilina puede tener, en la escuela tuve que explicarle a los maestros que no les dieran cosas, que ellos tenían su propia comida o que llevaran su propia plastilina o que trabajaran con un material alternativo. Incluso también, por ejemplo, la primera comunión, mi niño más grande acaba de hacer su primera comunión y fue todo una logística detrás para yo poder hacerla. Pero ¿sabes qué? Ahorita que me preguntaste eso de que, ¿cómo le haces? Muchas cosas no se las digo porque hay mucha gestión detrás que hacemos nosotros como papás para que ellos ni cuenta se den. Wow. Y ahí está el amor. Y ahí está el amor. Dime algo, Ale. En este camino, porque ahorita no hemos llegado todavía al diagnóstico de tu esposo, pero ahorita llegamos. Pero en este camino del diagnóstico de tus hijos, ¿sentiste culpabilidad? Hubo un momento que sí, porque dije, debí habérselos hecho antes. O sea, quizá no habrían tenido más daño, pero entiendo que es un proceso, porque muchas personas vivimos un proceso de negación. De si yo ya estoy viviendo esto, ¿cómo voy a, a, a pasar esto con mis hijos? O sea, como que no lo puedo afrontar. O sea, no estoy lista para afrontar esto, porque a la vez, como te digo, estaba afrontando dos pérdidas en ese momento. Sí le hice los análisis a mi hijo más chico cuando yo me los estaba buscando también, porque a la par me salió una bacteria y a él también.
pero me detuve en la endoscopía. Como estaba muy chiquito en ese momento, tenía 2 años y medio, me daba mucho miedo. Pero ahora ya entendí que no es un proceso, pues, complicado y que tampoco, pues, hay que estigmatizarlo tanto, ¿no? Como que nos dicen, ay, la anestesia, algo puede pasar, y no, no es cierto. O sea, realmente hubiera sido más seguro que yo lo hubiera hecho ese estudio desde antes. Y sí, siento cierta culpa por ese tipo de cosas. No porque se los haya heredado. Al principio sí sentía culpa porque mi esposo me decía, ay, nos hubiéramos hecho estudios antes y que no sé qué. Y cuando él sale con, porque yo tengo un gen, tengo el gen de Q8. Y a raíz de que a mi esposo siempre le salían aftas en la lengua, porque ese es otro síntoma, Ok. y recurrentes, y una amiga que es doctora siempre tenía ese síntoma y también es celíaca, le dijo a mi esposo, ay, ¿no serás celíaco tú también? Y nosotros, claro que no. ¿Cómo va a ser si nosotros? Pero es que me dice, los dos niños tienen celiaquía, no siempre pasa eso, o sea, tiene que haber una mayor predisposición, tienes tus síntomas, o sea, tienes las aftas, siempre tienes diarrea, eh, y así varios detalles, ¿no? Y a la par, diagnostican a mi esposo con hipotiroidismo y Hashimoto, que también es una de las comorbilidades o enfermedades correlacionadas, ¿no? Y ahí fue cuando primero se hace los genes y sale que tienen los dos. Entonces dije, bueno, pues yo no soy tan culpable de Compartimos. haberles, sí, ajá, los dos compartimos esta parte, pero así culpa como tal de, lo único que me siento culpable fue no haber hecho los estudios antes, ¿no? Pero Qué bueno, porque es que las mamás luego cargamos con culpa de todos, de que si comieron, de que si no comieron, de que si fueron, de que si no fueron. O sea, desafortunadamente traemos como este chip muchas veces de la culpabilidad. Y qué bueno que me dices que no, o sea, que entendiste que pues era una parte del proceso. Y aquí quiero traer otra vez a escena a tu esposo, porque, bueno, empieza él a ver todavía ahí, digámoslo como desde espectador, porque él no era parte de este equipo, como te lo dijo tu hijo chiquito en ese momento, de que los tres compartían. ¿Él cómo lo toma? O sea, ¿de qué manera también su relación de pareja se ve impactada con estos diagnósticos? Y luego cuando llega el diagnóstico de él, ¿cuál es la reacción de la familia en general sobre el tema? es un tema súper complicado, ¿eh? Porque nuestras familias pues no se han querido hacer exámenes, o sea, están también, y no culpo a nadie, ¿no? Porque así como te decía yo, es un proceso de negación. Entonces yo creo que hasta que todos estamos listos para ver, pues lo puedes hacer. Pero cuando diagnostican primero a mis niños, mi esposo se pone muy mal porque sabía todo lo que implicaba. O sea, como adulta siento que no lo ves tan mal. Así como que, bueno, pues ya. O sea, yo estaba resignada, así de que siempre cargo mis cosas, siempre cargo mi tope, no pasa nada. Así, todo está bien. Aparte, soy afortunada. Acuérdate que yo quería hacerme mi visión de que todo estaba bien, y así. Pero cuando los diagnostican a ellos, pues sabes todo lo que implica una fiesta, lo que implican las reuniones escolares, lo que implica un viaje de amigos, o sea, todas las cosas y el no entender todo esto que pasa, el, pues cae en depresión. Fueron unos momentos así medio oscuros. O sea, todo ese tiempo, hasta me imagino oscuro porque era noviembre, diciembre, enero, toda esa fecha así, entre que hacía frío, que estábamos atravesando todo este duelo. Y yo era me dolió mucho también, ¿no? Saber que mis niños también tenían eso, pero en ese momento yo tenía que resolver. Era vamos a salir adelante, no sé cómo le vamos a hacer, pero todo va a salir. Y empecé a decir a mi esposo, ya, o sea, no tengo que pensar más. Pero él acudió también con apoyo psicológico, de hecho con un psiquiatra, tuvo que estar medicado un tiempo y reconozco algo pues muy valioso en él también, porque para los hombres es muy difícil aceptar que, que están pasando por procesos complicados y querer involucrarte también en el diagnóstico de tus hijos también es complicado porque he visto que muchos hombres quieren cerrarse a la idea de que sus hijos tienen eso,
porque es más fácil. O sea, es más fácil no saber, es más fácil ignorarlo, es más fácil no darte cuenta de lo que los niños sufren, no, no sufrir, o sea, lo que les duele también vivir esto de forma emocional y el querer hacer introspectiva y darte cuenta, pues también es algo muy valioso que de verdad le agradezco a él también haber pasado ese proceso y haber reconocido que le estaba pasando muy mal. Y de hecho ahorita también sigue en un proceso en el que quiere pues hablar con un especialista en tanatología por lo mismo, por el duelo que él está viviendo, que siento que aún no procesa todavía el duelo de los niños, el duelo también de su enfermedad, porque cuando a él lo diagnostican, como que se da cuenta, ahora sí, o sea, de que lo que es tú vivirlo en carne propia. Nos veía a nosotros, nos veía a los niños, a mí, pero ahora el que sale a reuniones y que no puede comer y que ve a todos comiendo y de que me quedé con hambre, o estaba viendo a todos comer y se me antojó, o estaban todos comiendo tacos y olía bien rico y no me lo pude comer. Y me fui para, pues, hace poquito le pasó algo así, que dijo, me quedé abajo porque todos estaban arriba y me puse a pensar nada más en que mis hijos no iban a poder hacer esas cosas y me quedé llorando todo el rato porque yo también se me antojaba comerme los tacos y no podía. Entonces, tú dirás, qué simple, no puedes comer unos tacos, pero no es el taco, es todo lo que implica vivir con esta condición. Totalmente, totalmente, Ale, lo decíamos al principio, es lo que está atrás del taco, es lo que está atrás de la comida, es todo este tema que tú misma decías de sensaciones, olores, recuerdos, convivencia a los que de alguna manera pues tienes que cambiar, modificar para que puedas pues pertenecer, ¿no? Simplemente la familia, o sea, la familia o los amigos. ¿Qué es lo primero que dices cuando vas a reunirte con alguien? ¿Vamos a cenar? ¿Vamos a comer? Claro, claro, Vengas a comer a la casa, vamos a hacer esto. O sea, ¿cómo alguien te puede invitar a su casa si no sabe ni cómo prepararte cosas para empezar? Y luego pasa otra cosa complicada que pues alguien de bien buena onda te quieren preparar, pero no saben, o sea, o no que no sepan, sino que no están tan acostumbrados. Y es de que, ay, tocaron un pan y se les fue el rollo lavarse las manos. Y siguieron preparando la otra comida y ya se contaminó. O el asador. O sea, ha pasado que estamos asando carne, que mi asador es exclusivo, sin nada de gluten, porque hasta en eso se puede quedar pegado, o sea, tenemos que cambiar sartenes, tenemos que cambiar todo, tiene que ser nuevo y no tiene que haber tocado nada que pudiera haber tenido gluten, porque hay veces que se queda pegado, ciertos materiales, ¿no? Entonces, que hay gente que se le va el rollo de que, ay, tirar la tortilla en el asador y tú, no, así como que por inercia lo hace la gente, no es claro. porque lo haga en mala onda, ¿no? Y sí está mucho ese deseo de querer seguir perteneciendo, de querer adaptarse a las dinámicas, pero a la vez no poder, querer y los otros te quieren ayudar, pero no, o sea, no hay las herramientas, ¿no? Claro, claro, sí, no, no, y entiendo que pues la gente tiene siempre buenas intenciones, ¿no? La gran mayoría se tiene la buena intención, pero se necesita visibilizar este tema y qué padre que hoy tú lo haces. De hecho, me quiero regresar un poquito a cuando tu marido te dijo que pues tú, que te pidió perdón, ¿no? Porque te sentías sola, ¿no? En este camino, ¿no? Que te decía él, híjole, tú lo viviste muy sola. Cuando recibiste tu diagnóstico, tú te sentiste sola, ¿no? Estabas en un momento donde tú eras la única que estaba con este problema. Después sucede que tus hijos, que tu esposo, pero eso no te hizo paralizarte, no te hizo quedarte solamente en las cuatro paredes de tu casa para proteger a tu familia, sino que hoy estás impulsando iniciativas de ley, estás impulsando todo un movimiento para visibilizar este tema. Yo quiero saber en qué momento el dolor se convirtió en misión. Desde el principio lo quise hacer, la verdad, o sea, desde que me diagnosticaron a mí, pero no sabía cómo, no tenía las herramientas, luego volví a tener a mi otro hijo, pasa también que fallece mi papá, pero yo creo que todo es clave, o sea, todo tiene un tiempo y todo tiene la manera de suceder, porque también cuando fallece mi papá, eso me dio muchas herramientas.
o sea, a la vez. Ha sido una de las cosas que puedo agradecer. Dirán que loca agradecer de la muerte de su papá, pero la verdad que te deja una gran enseñanza y un gran aprendizaje. Todo lo que pude aprender a través de ese dolor, yo creo que todo ahí, desde ahí se empezó a transformar y quise empezar a ver las cosas de otra manera. Eh, y todo este dolor se empieza a transformar más a partir del diagnóstico de los niños. Y mi esposo me dice, oye, es que no, nos tenemos que ir a otro país. Me dice, nos tenemos que ir a otra parte en donde sí hay opciones, porque ya hay muchos países en donde hay opciones, donde hay más conocimiento, o tenemos que hacer algo aquí. Eh, y nosotros, pues, ¿cómo nos vamos a ir a otra parte? Tenemos que ir primero a investigar o empezamos aquí. Y es cuando empezamos a dar testimonio en medios locales, empezamos a hablar aquí, empezamos a buscar gente, a acercarnos con otras personas y contarles lo que estábamos viviendo, porque la verdad es que yo antes no platicaba tanto lo que se vivía y lo que se sentía. A raíz del diagnóstico de mis hijos, empecé a platicarlo más porque creía que yo podía darles voz a ellos. ¿Ellos cómo van a explicar todo lo que están sintiendo si son niños? Necesitan a alguien que los visibilice y ese alguien somos nosotros. Y mi esposo empieza a hacer reuniones, a hablar con gente, a contarles y resulta que en una cena, eh, cono- era una cena para el autismo, conocemos a una diputada que estaba en la misma mesa y todos me preguntan cuando yo saco mi topper, ¿estás a dieta? Y yo, no, no, es que tengo una enfermedad autoinmune. ¿Pero qué, cómo? No puede. Y ya, ¿no? Empieza toda la explicación de que no puede. Y ellos estaban impresionados así, ¿cómo? Entonces siempre tienes que traer topper, no puedes agarrar nada de aquí. Y yo, no, y explicándoles todos. Y ahí nace que nos empiezan a apoyar para visibilizar esto y empezamos a desarrollar toda esta parte de cómo presentar una ley, porque hay, como te digo, otros países que ya tienen normativas que permiten que esto sea pues más conocido, que las personas que trabajan con restaurantes sepan cómo manejar, que los productos sean más accesibles y que incluso los médicos sepan cómo tratarlo, porque imagínate, no te puedes dar ni el lujo casi de enfermarte, porque ni en el mismo hospital saben cómo tratar la comida. Y a Wow. veces, o sea, nos ha pasado, ¿no? De que yo, no, es que no puedo comer esto y te traen el pan. Y no, pues quítaselo. Y tú, no, es que no se lo puedes ni quitar de encima, me tienes que hacer otro nuevo, en un sartén nuevo. O sea, es muy complicado que ni en un hospital puedan atender tu condición porque no hay conocimiento. Entonces, a raíz, te digo, de toda esa difusión, decidimos hacer la página que yo ya había hecho hace mucho tiempo, pero lo había dejado pausado, por como te digo, las cosas de la vida, yo desde el principio quería como que hacer difusión, pero no era mi momento quizás. Y ahora, Sí, sí, o sea, dime. sí, no, no, que no era tu momento, tenía que pasarlo de tus hijos para que fuera tu momento. Ajá, sí, para despertar y para poder hablarlo, para poder contarlo y para poder, quizás también que mi experiencia estuviera más procesada y yo poder hablarlo. Porque si yo te lo platicara en ese entonces, no le iba a poder ni poner palabras a la experiencia, ni emociones, ni sentimientos a lo que estaba viviendo. Hoy te puedo decir que sentía dolor, que viví un duelo, que fue un proceso complicado, pero que también lo quise vivir a través de la resiliencia y que lo quise cambiar y que parte de lo que me ayudó también fue el tener un proceso pues de crecimiento, creo, también espiritual, de haberme acercado a ayuda con psicólogos, con tanatólogos que me dieran un camino. Y yo creo que en la vida y la energía te va poniendo a la gente correcta en el momento adecuado. O sea, en ese momento no estaba preparada, pero cuando creo que solté la energía de empezaron a llegar las cosas, empezaron a fluir. También a pesar del miedo, ¿eh? No sabes, me daba mucho miedo exponerme, platicar, decir mis cosas, obviamente exponer la vida de mis hijos, de mi familia, pero ¿sabes qué? Ha sido una retribución mucho más grande. No sabes la alegría que me da que a veces me llegan mensajes en Instagram o por WhatsApp, porque también tenemos un grupo de apoyo en WhatsApp y que me digan muchas gracias porque me sentí muy acompañada o leo lo que escribes y siento
que hay alguien que me entiende, que me acompaña, que vive lo mismo que yo y que somos una comunidad. No sabes la satisfacción que siento de poder acompañar a alguien y que se sienta visto, que se sienta querido de cierta forma, de decir, no soy la única persona que está pasando por esto. Porque yo dije, si yo tengo la posibilidad de ayudar a otra persona a que no se sienta como yo me sentí, lo voy a hacer, porque ahora sí tengo las herramientas. Y otra cosa bien importante que fue lo que me ha motivado también, que cuando falleció mi papá pues era médico, en el hospital en el que trabajaba, dice un tío que se le acercó un señor que trabajaba ahí limpiando carros. Y le dice, oye, falleció el doctor López, ¿cómo? Qué mala onda. Él se ponía ahí atrás del estacionamiento y atendía, le hacían fila a la gente y atendía gente de escasos recursos y ahí mismo los checaba. Yo no entendí hasta ese momento una frase que me dijo mi papá cuando estaba vivo. Yo hago muchas cosas por las personas sin pedirle nada a nadie y sin que nadie se entere, porque yo quiero que en algún momento las personas ayuden a mis hijas como yo ayudé a otras personas, Wow. sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, siento que ahora eso es parte de lo que me mueve también. O sea, el apoyar a otras personas sin esperar nada a cambio, porque quiero también que mis hijos reciban en algún momento esa atención. No esa atención, y no estoy esperándolo, ¿no? Sino que creo que la energía fluye y que eso es lo que se va mostrando y lo que el camino te va poniendo y lo que va sucediendo. Sí, y se va haciendo este efecto multiplicador que muchas veces no lo vemos inmediatamente, pero vamos sembrando estas semillas, Ale, que luego florecen y florecen en árboles espectaculares que dan muchísimos frutos. O sea, escuchándote a ti y escuchando todo lo que has vivido, escuchando lo que dices de que agradeces el duelo de tu papá, de lo que aprendiste, hablando de cómo tus hijos fueron ese motor para que tú pudieras salir, mostrarte vulnerable, mostrarte frágil para ser la voz de ellos. Después haciendo equipo con tu esposo, teniendo lo impensable, ¿no? De que toda una familia tenga un mismo diagnóstico. O sea, uniendo todos los puntos, como decía Steve Jobs, hacia atrás, es cuando empieza a hacer sentido y el rompecabezas empieza a tener todas las piezas para formar esto que tú dices que se ha convertido en una misión colectiva. Tú, palabras textuales, dices, tu historia, nuestra historia personal se convirtió en una misión colectiva. Y luego pones dos puntos, transformar el dolor en acción, el aislamiento en comunidad y la experiencia en acompañamiento. ¿Cómo se traduce esto en el día a día de una persona que también necesita ser acompañada, que también necesita sentirse en comunidad, que también necesita que actúen por ella? ¿Cómo lo has puesto tú en práctica y cómo has logrado que este impacto sea también visible hacia los que más quieres, que son tus hijos, en este caso, y tu esposo? Es bien impresionante cómo dices que todo empieza a accionarse. A raíz de que tú hablas algo y de que ayudas, luego alguien más te dice, y empiezas a platicar tu experiencia, luego alguien más te dice, yo te puedo ayudar con esto, y empiezas a conectar con todas las personas. Como dices, es un efecto, se va creando ese efecto multiplicador que te va ayudando y a la vez, a raíz de toda esta comunidad y de todas esas personas que he conectado, ellos también me han ayudado. O sea, no saben el alivio y las palabras que me han otorgado, que de repente recibo mensajes súper bonitos, que a lo mejor alguien me ve y dice, ay, está Luca que siempre habla del gluten, pero hay otro que dice, no, wow, o sea, yo me siento identificado con esto y me siento bien al escucharlo. Y justamente así lo traduzco también en bienestar, en sentirme bien conmigo y en sentirme bien con todos los demás y en poder transmitirlo a mis hijos también, porque eso me hace sentir feliz y por ende ellos también se sienten felices
Y además es increíble, o sea, de verdad yo no puedo entender y creer cómo es que logramos hacer todo esto en tan poco tiempo, porque este movimiento lo empezamos a hacer en abril del año pasado, o sea, llevamos menos de un año, y en junio ya se estaba presentando la iniciativa a nivel nacional y en diciembre se presentó la iniciativa a nivel Sonora. La iniciativa consiste en visibilizar, en que haya alimentos sin gluten en espacios principales como son los desayunos escolares, los hospitales y las cárceles, que exista una tarjeta para que las personas que tienen esta condición puedan entrar a cualquier lugar con su comida, eh, y que también se prohíba la utilización de la palabra sin gluten en productos que no esté comprobado que tienen menos de 20 partes por millón, porque se ha como fomentado mucho el uso de este sello sin gluten o nomás escribir que es sin gluten sin saber todas las implicaciones que conllevan y el daño que le pueden hacer a personas como nosotros. Entonces, la verdad que todo esto ha sido, pues, incluso esta inspiración para mí de no creer, hasta a veces me siento como con síndrome del impostor, de que no puedo creer que hemos llegado hasta este punto, las cosas que hemos estado haciendo. También acá en Hermosillo estamos queriendo abrir un restaurante, es pequeño, es muy chiquito, pero para poder tener un lugar en donde puedan ir nuestros hijos, sobre todo, y la comunidad también de aquí. Entonces, todo esto nos ha llevado a accionar más cosas sin querer, que ni sabía lo que me estaba metiendo. Y cómo todo me fue llevando de un lado a otro, cómo fuimos conectando, como te digo, con las personas adecuadas, con la energía y con la vibra que se necesitaba, porque es cierto que cuando tú haces las cosas de buena intención y con el corazón, todo sale. No sé cómo, pero todo sale. Todo sale Y porque le metes todo el corazón, Ale, y porque le metes todo el empeño y porque le metes toda tu alma, que hace que la magia suceda. así es, completamente. Y por eso lo hacemos realmente, ¿no? Porque lo que era una lucha personal para mostrar la enfermedad y visibilizar lo que nosotros vivíamos, ahora se convierte en una comunidad de mucha gente que ahora también, de que yo también quiero apoyar y que ahora esto es algo colectivo, como te lo decía. Y es que esa es la magia de las historias. Yo siempre lo repito y no me cansaré de repetirlo porque precisamente las grandes transformaciones que han sucedido en el mundo, las grandes conquistas, partieron de una historia personal que se convirtió en una historia colectiva, Ale. Entonces, todo, a donde voltees, esos grandes cambios partieron de una necesidad de un ser humano, de alguien que algo le incomodaba, que algo le emocionaba, que algo le dolía, que algo lo hacía feliz y que tuvo las agallas para decir, esta historia no es solamente mía, sino que yo soy el instrumento a través de lo que estoy viviendo para poder ponerla al servicio de los demás y que el poder de mi historia se convierta en el poder de la historia de los demás. Y creo Es, que eso es lo que estás haciendo. wow, o sea, dijiste, o sea, acomodaste exactamente todo lo que hubiera podido pensar, pero es cierto, o sea, yo solo quiero ser portavoz, porque a veces muchas de las cosas que platico también los he escuchado de otras historias, de otras familias, de otras personas, y vivimos cosas muy similares y pasamos lo mismo, pero no nos atrevemos a hablarlo. Y yo lo mismo pensé, o sea, alguien más en el mundo, para que hayan sucedido todos esos cambios, se atrevió a alzar la voz, a decir, a incomodar, a molestar, a luchar, y por eso se lograron las cosas. Y por eso es que estoy aquí hablando y haciendo difusión y diciendo y pidiendo a más gente hablarlo, contar, sobre todo que mientras más sean personas, yo sé que cuesta, o sea, que cuesta mucho mostrar esta parte vulnerable de ti. Es muy complicado y me cuesta todavía, me pongo súper nerviosa de poder contar esta historia, pero mientras más lo platiquemos, más gente va a ser la que va a empatizar con nosotros. Y cuando nos incomodamos es cuando realmente movemos la aguja, porque quedarnos cómodos en lo oscurito, en nuestro lugar seguro, pues es fácil, digo, obviamente con los retos y las implicaciones que tiene tu propia condición, pero es todavía más complicado ponernos vulnerables, es todavía más complicado levantar la mano, es todavía más complicado decir quiero que mi historia sea un servicio para otros. Y en ese camino,
Ale, tú has sido la fuerte, has sido la que investiga, has sido la que mueve, la que impulsa, obviamente, junto con tu equipo, hablando principalmente de que tu equipo es tu familia, la gente con la que has conectado. Pero yo quiero saber, ¿qué pasa cuando se apagan las luces? ¿Qué pasa cuando todos duermen? ¿Qué pensamientos te visitan, Ale, que casi nadie conoce? No puedo dejar de pensar. O sea, estoy dormida pensando en, ¿y ahora qué puedo decir? ¿Y ahora qué puedo hablar? ¿Ahora qué puedo contar? ¿Cómo puedo hacer que este mensaje llegue? Más como ahora estoy como más metida en esto, de verdad. Hay veces que me despierto en la madrugada así de que, mira, una idea, anotarla, ¿no? O sea, para ver si alguien, y sí, también se presentan miedos, también se presentan dudas de si lo voy a lograr, si somos capaces, o sea, no te digo que me siento a veces como impostora. Eh, Estamos todos para recordarte que vas muy bien. y aparte, ¿sabes qué? O sea, si quiero hacer algo que mi esposo ha sido clave, ¿eh? Clave en este proceso y nos hemos unido más como familia, como pareja a raíz de estar haciendo este movimiento, de darnos cuenta que podemos y que podemos sacar adelante también a nuestra familia y mostrar. Y él también, de cierta forma, mostrarse vulnerable, querer aprender y hacer sus diálogos con muchas otras personas, porque parte de lo que logramos hacer la ley es porque él se ha ido a parar y a decir, oye, necesito una cita, necesito hablar con tal persona, necesito hablar con otra persona, y por él es que hemos logrado también muchas consultas. Yo comunico y yo doy a través de redes mensaje, pero él también gestiona, él también hace muchas cosas, entonces realmente ha sido un trabajo en equipo. Y yo creo que él también cuando se duerme está pensando en todo este tipo de cosas y los dos no paramos. Y Y finalmente, qué increíble lo que acabas de decir, que esto los ha unido, porque en este tipo de casos las familias o se rompen o se hacen muéganos. y algo así sucedió, ¿no? Fue un proceso de cambio, de revolución, que dices, o te vas y te hundes y no haces nada, o sales y sales airoso. Y realmente yo creo que esto lo que más nos mueve, pues, es el amor. Claro, claro. No, sin duda, Ale, creo que el amor y yo le agregaría también el servicio, el compromiso, el saber que seguramente no son los primeros, pero tampoco serán los últimos, ¿no? Y en ese compromiso que todos tenemos, creo yo, como seres humanos, de dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Ustedes están realmente haciendo esto a lo que fueron llamados, convertir este reto, esta adversidad, en un movimiento que pueda ser luz para otros, que pueda ser un atajo en el camino de alguien más. ¿Cuál ha sido en este camino como esa enseñanza, ese aprendizaje que tu esposo, tus hijos y tú han tenido en medio de la enfermedad, del duelo y de los retos? Que quizás todo este reto, todo este dolor, todo lo que hemos vivido a través de todas estas experiencias, quizás tienen un propósito mayor, ¿no? O sea, vinimos a algo a este mundo y quizás este era parte de lo que teníamos que mostrar al mundo, era parte de también lo que me iba a dar más crecimiento personal, crecimiento humano, más amor como familia, y que sin querer se volvió parte de mi vida, pero como dices tú bien, al servicio de los demás y al servicio de mi familia también, y también de mí misma, ¿no? Claro, y en esa parte de haber evolucionado, Ale, yo quiero saber si te gusta más la mujer que eras antes o prefieres la que el dolor ayudó a esculpir. Claro que prefiero la que el dolor ayudó a esculpir. ¿Por O qué? sea, no volvería a aquella Ale. Ahora soy más consciente, estoy más presente, me doy cuenta de más cosas, ayudo más a las personas, soy más empática, me quiero poner en el lugar de las demás personas para entender. Si hay cosas que no logro entender, pues tampoco intento no juzgar, porque antes era muy dada a juzgar esas situaciones y ahora pues hay un principio bien bonito que si dices, haz la mejor suposición de algo que no conoces. Entonces, intentar ver lo mejor de las personas, esperar lo mejor. Y
Y la verdad que quizás el dolor no es algo malo, quizás viene a ayudarte, quizás viene a formarte y quizás, como bien dices, también viene a prepararte para lo que viene después. Quizás también viene para prepararte al momento en el que te vas de este mundo. Lo que pasa es que el dolor trae belleza colateral y Es esa un belleza maestro, colateral, un sí, maestro. esa belleza colateral no la encuentra todo el mundo y tú has logrado encontrar la belleza colateral que traen las cosas que más nos duelen, las cosas que menos queremos vivir, las cosas que más incomodan. Y para poder verla necesitamos querer verla y necesitamos querer encontrarla. Y en tu caso lo veo muy claro. Tú dijiste, sí quiero, sí voy. Viviste tu duelo, viviste tu proceso, lo sufriste, lo lloraste, incluso lo sigues sufriendo, lo sigues llorando, Y pero, sigo pataleando. pero con una conciencia colectiva, que creo que eso es lo que hace muy, muy mágica toda esta historia y toda esta familia sin gluten, como ustedes la han bautizado. Ale, para despedirnos, ¿qué podemos hacer nosotros que no tenemos esta enfermedad, pero que queremos ser empáticos, que queremos ser parte de la solución y no parte del problema? ¿Cómo nos podemos involucrar? Así, justamente como lo estamos haciendo aquí, platicarlo, hablarlo, contarlo, no juzgar, porque muchas veces las personas se burlan cuando alguien saca el topper y es muy complicado también para nosotros, o sea, sacarlo y como te comentaba, toda esta parte emocional, querer entender, querer ponerse en el lugar del otro y aprender sobre todo, ¿no? Así como te decía de los restaurantes, de los lugares, o sea, estar dispuestos a cambiar las maneras, porque tú haces las cosas de una forma y te piden que la hagas de otra y dices, ay, no, o sea, qué flojera. Entonces, hay veces que son adecuaciones tan sencillas como es que en cualquier lugar podríamos comer y que nos prepararan un pollo con una ensalada si tuvieran los cuidados. Entonces es estar dispuestos a abrir y aprender, o sea, abrir nuestra mente y aprender a hacer las cosas de una manera distinta. Estar dispuestos a abrirme a nuestra mente. Me quiero quedar con eso, me quiero quedar con tu entrega, me quiero quedar con tu espíritu de servicio, con tu humanidad, con tus ganas de dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste. Ale, de verdad, gracias por haber estado en el programa, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, en fin, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísimo? Sí, Empezamos. Enfermedad celíaca, gratitud, alimentación, dificultad, familia, amor, comunidad, servicio, acompañamiento, no sentirse solo, evitar la soledad, efecto inspiración. crecer el movimiento, Ella amor. ella es Alejandra López, ella es esta mujer que hoy viene a crecer el movimiento, que hoy viene a visibilizar su historia, la historia de su esposo, la historia de sus hijos, para poner sobre el mapa el tema de la enfermedad celíaca. Ale, gracias de verdad. Danos un mensaje final, algo que le quieras decir a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando. Gracias a ti, muchísimas gracias. Estoy llena de gratitud en este momento. Y el mensaje es que para cualquier persona que está afrontando algún diagnóstico o alguna situación complicada, no precisamente un diagnóstico, siempre hay luz. Siempre puedes salir adelante a pesar del dolor. Como decíamos, el dolor es un maestro y si estás dispuesto a verlo, este te va a ayudar. El dolor es un maestro y si estás dispuesto a verlo, eso te va a ayudar. Gracias, Ale. Gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. Muchas gracias, Jessica. A todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.